bendiga en esta mañana y vamos a escudriñar la palabra del Señor. Este día tan especial, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la palabra del Señor allá en Juan capítulo 11, verso 25. El Evangelio de Juan capítulo 11, verso 25. La palabra del Señor dice de esta manera: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Voy a volver a repetir el verso. El Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Padre Santo y Rey Celestial, en esta mañana le damos gracias por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, en la cual encontramos el alimento espiritual para nuestras almas. Oramos, Señor, para que nos use solamente como los instrumentos que debemos de ser, para que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de este sermón o de este estudio, de este mensaje, como usted le quiera llamar, el misterio de la resurrección. El misterio de la resurrección. No existe un tema más enigmático o insondable que el misterio de Dios, misterio de la vida y de la muerte. Grandes pensadores trataron de encontrar una explicación a lo inexplicable. Se podrá llegar a conclusiones elementales aceptando una primera causa llamada de un ser superior, pero no se va más allá de eso. El misterio de Dios, la vida y el infinito son una misma cosa. Dios es infinito, eterno, insondeable. Él es la vida. El incrédulo, cuanto más trata de encontrar una respuesta en su mente, más se aleja de la verdad que Dios mismo ha revelado. Otros, habiendo abandonado su razonamiento, aceptaron con ojos de fe haber encontrado en Cristo la vida, la causa de su existir y la razón de vivir. Dentro del misterio de la vida se esconde el misterio de la muerte. Jesús mismo se identificó de esa manera: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Eso está en Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Jesús es la vida, un grande misterio. Tuvo en cuenta nuestra identidad antes de la creación del mundo. La muerte es una realidad a partir de otro pecado. Jesús, la vida, asumió la culpa de nuestro pecado al morir en la cruz. Él se entregó a sí mismo para que todo mortal pueda volver a tener vida por medio de su gloriosa resurrección. Jesús nos invita a morir con Él, confesando nuestros pecados para que podamos resucitar con Él y por Él para vida eterna. Así de que, mis hermanos, este misterio, el misterio de la resurrección, es muy importante porque llegamos a entender y a comprender el propósito que Dios tenía. El misterio de la resurrección en la vida del creyente. ¿Cuál es el misterio de la resurrección en la vida del creyente? El misterio de la resurrección en la vida del creyente es un propósito divino para darnos vida. En Juan capítulo 10, verso 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Más allá de su defensa y de la vida, Jesús también vino para librarnos de la muerte y ofrecernos vida en abundancia. Mediante su muerte y resurrección, Cristo ha abierto una nueva dimensión en la vida para toda la humanidad, para que todas las cosas sean nuevas, como dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Primero, encontramos que el misterio de la resurrección en la vida del creyente es un propósito divino para que creamos en sus promesas, como le dijo Jesús a Marta, allá en el capítulo 11, ¿verdad? El verso 25, capítulo 11, verso 25 y 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí está. El propósito divino es para que nosotros creyéramos. Por eso le dice a Marta: ¿crees esto? Entonces nos damos cuenta que Dios, Jesucristo, viene a darnos la oportunidad tanto después de la muerte como cuando estamos vivos. Por eso leemos el verso ahí, ¿verdad? Lo dice muy claro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se fija? Aunque esté muerto. Y todo aquel que vive. ¿Se fija? Tanto el que está muerto como el que está vivo puede tener la oportunidad de tener una vida eterna en Cristo Jesús. Así de que tenemos que poner mucha atención en eso. Segundo, encontramos que el misterio de la resurrección en la vida de los creyentes es un propósito divino para que después de que creamos lleguemos a conocer su voluntad. Dios quiere que conozcamos su voluntad, como dice la palabra del Señor, allá en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 40, dice de esta manera: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día último. Entonces, esta es la voluntad. Entonces, el propósito no nada más es darnos vida, sino que conozcamos su voluntad, y conozcamos la voluntad del Padre, de Dios Padre. Así es de que es importante este misterio de la resurrección. En tercer lugar, encontramos que el misterio de la resurrección en la vida de los creyentes es un propósito divino para que nuestra fe esté, óigalo bien, asegurada. De esa manera no nos dejará solos. Segunda de Corintios, allá en Segunda de Corintios, gloria a Dios, en el capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4, dice de esta manera, gloria a Dios. El capítulo 4 dice el verso 14, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros, con vosotros. Así es de que vemos allí que nos da aseguranza, nos asegura, en otras palabras, nos asegura la resurrección para nosotros los creyentes. Ahora, ¿qué sucederá cuando el misterio de la resurrección sea cumplido en la vida de los creyentes? Y ahí es donde vamos a ver que una de las primeras cosas que sucederán cuando el misterio de la resurrección sea cumplido: primero, no habrá condenación. Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, allí vamos a ver el verso 24. Juan capítulo 5, verso 24, dice de esta manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, no va a haber condenación primeramente cuando esto suceda. Así de que al venir a Jesucristo, usted está garantizando su vida. Él está garantizando su vida para que usted siga caminando con Él. La segunda cosa que sucederá cuando el misterio de la resurrección sea cumplido en la vida de los creyentes es que la salvación no será para todos. La salvación no será para todos. Así es de que por eso tenemos que tener mucho cuidado. Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Juan capítulo 5,
verso 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A resurrección de condenación. Así es de que hay tiempo todavía que el Señor nos está dando para que nos convirtamos de nuestros malos caminos y vengamos a nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, la tercera cosa que sucederá cuando el misterio de la resurrección sea cumplida en la vida de los creyentes, Dios enjugará las lágrimas de los que no juzgará, dispensa. Dios juzgará a los que no creyeron. Allá en Mateo capítulo 16, gloria a Dios, dice de esta manera, Mateo capítulo 16, dice la palabra del Señor, en el verso 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, Dios es un Dios justo, un juez, un Dios de justicia, un Dios que nos ama, pero es un Dios de juicio también. Y por eso tenemos que ser conscientes de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué tengo que hacer para ser parte del misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Es una pregunta muy interesante. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para ser parte del misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es no avergonzarnos, sino dar testimonio del Evangelio, porque la vergüenza destruye el testimonio eficaz. Allá vamos allí a segunda de Timoteo, gloria a Dios, y ahí vamos al capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 10. Por tanto, dice el verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es lo que le está diciendo a Timoteo. Así de que, y nos lo está diciendo a nosotros también, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, y no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, por lo que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, el Evangelio es muy importante, por eso no tenemos que avergonzarnos de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha dejado, sus promesas y todo lo que Él quiere que nosotros entendamos. Para poder llegar a ser parte del misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues no se avergüence del Evangelio, no se avergüence, sino de testimonio de Jesucristo. La segunda cosa que tenemos que hacer para ser parte del ministerio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es a esperar nuestra transformación, porque es muy importante. Vamos a ser transformados, como dice la palabra del Señor, allá en 1 Corintios capítulo 15, gloria a Dios, 1 Corintios capítulo 15, dice la palabra del Señor así en el verso 53 y 54, porque es necesario, óigalo bien, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Así es de que tenemos que esperar nuestra transformación cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Vamos a ser transformados.
Y la tercera cosa que tenemos que hacer para ser parte del ministerio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es darle gracias por libertarnos de ese gran enemigo llamado muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 al 58. Dice la palabra del Señor así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano todo lo que estás haciendo, siempre y cuando tratemos de obedecer todo lo que el Señor nos dejó escrito allí. Vamos a orar. Padre Santo y Rey Celestial, en este día le damos gracias por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, en la cual encontramos el alimento espiritual para nuestras almas. Y oramos por todos aquellos que escuchen este mensaje. Padre, que les bendiga grandemente, bendiga a sus familias, bendiga sus trabajos, bendiga, Señor, la obra que están haciendo. Padre Santo, que les perdone como nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados, Señor. Que no nos deje caer en tentación, sino que siempre nos libre, Padre Santo, y que su Santo Espíritu nos guíe en la senda y el camino hacia la eternidad, Padre. Porque lo estamos pidiendo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.